Hace 3 días, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Un padre me pedía que compartiera con el mundo lo que su hijo de 7 años había experimentado. Y confieso, en mis décadas de investigación y de escuchar testimonios sobre transformaciones profundas, lo que estás a punto de oír me ha quitado el sueño. Porque si lo que este niño vio es verdad, y tengo razones de peso para creer que lo es, entonces nos quedan apenas algunas semanas para el evento más decisivo de nuestras vidas. Entre el 20 y el 24 de diciembre de este año de 2025, el mundo, tal como lo conocemos, dejará de existir. No hablo de ciencia ficción, ni de fantasías religiosas desconectadas de la realidad. Hablo de algo que un niño de 7 años vio con una claridad que desafía toda lógica y que coincide de modo impresionante con profecías antiguas que muchos olvidaron o eligieron ignorar. Esta es la historia de David, y dejo una advertencia. Después de oírla, nada será igual. Mi nombre es Joe Dispenza, y durante décadas he explorado el potencial humano y la naturaleza de la realidad. He guiado a personas en meditación. He aconsejado a individuos y familias, y he visto a multitudes despertar a un nuevo nivel de conciencia. Y nunca, repito, nunca me he encontrado con un caso que me haya impactado tanto como este. Cuando leí el correo del padre de David, mi primer impulso fue la cautela. Siempre he enseñado a poner a prueba todas las cosas y retener lo que es bueno. No creo en todo lo que me cuentan. Necesito evidencias, coherencia y esa convicción interior, esa resonancia de que algo es auténtico. Y créanme, después de entrevistar al niño y a su padre, de revisar los informes médicos del hospital y de ver el cambio en la mirada de aquel pequeño, esta convicción no solo apareció, sino que me golpeó como un tsunami. David es un niño normal de 7 años. Juega al fútbol, le gustan los videojuegos, ve dibujos animados, no es particularmente religioso. La familia va a la iglesia de vez en cuando. Como tantas otras, nada extraordinario. No hay historial de visiones, ni de experiencias místicas, nada que predispusiera a este pequeño a inventar una historia como la que estás a punto de conocer. Y es exactamente eso lo que me inquieta. Cuando un niño, sin información teológica, sin conocimiento profundo de las Escrituras, sin exposición a literatura apocalíptica, describe con precisión milimétrica eventos que coinciden con profecías bíblicas que aguardan su cumplimiento desde hace 2000 años. Sabes que estás ante algo que trasciende la imaginación infantil. Déjame contarte cómo comenzó. Era un martes común. David había vuelto de la escuela y jugaba a la pelota en el patio con su padre. Corría, reía, todo normal, y de repente, sin previo aviso, se desplomó. El padre me contó, aún con lágrimas en los ojos, que vio a su hijo caer al suelo como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta. El niño se agarraba el pecho, con el rostro contraído de dolor, sin poder respirar. Paro cardíaco súbito, en un niño de 7 años, sin historial cardíaco. Los médicos, hasta hoy, no saben explicarlo. El padre lo tomó en brazos y corrió hacia el coche. Describió esos minutos como los más largos de su vida, conduciendo a toda velocidad hacia el hospital más cercano, mientras su hijo, su único hijo, se apagaba en el asiento de atrás. Después David me contó que recuerda las lágrimas de su padre, que quería decirle que estaba bien, pero no conseguía articular una palabra. Su cuerpo se apagó, la vida se escapaba. Llegó al hospital en cuestión de minutos. Médicos y enfermeras se lanzaron sobre el niño. Lo colocaron en una camilla y corrieron por los pasillos. David recuerda las luces del techo, pasando cada vez más rápido, como si estuviera en un túnel hacia un lugar desconocido. Y entonces, todo se volvió negro.
Pero es aquí donde la historia deja de ser solo un caso médico y se convierte en algo que desafía la realidad como la conocemos. Porque David no permaneció en esa oscuridad. Lo que experimentó en los 4 minutos en que su corazón se detuvo cambiaría no solo su vida, sino, si lo que vio fue verdadero, potencialmente la vida de cada persona en este planeta. El niño describió que, en lugar de oscuridad, vio la luz más brillante que jamás había contemplado. No era la luz de una lámpara, ni del sol, ni de ninguna fuente conocida. Era una luz viva que emanaba amor en su forma más pura. Y créanme, cuando un niño de 7 años te mira a los ojos y dice que sintió el amor de todos los que alguna vez lo amaron concentrado en un único instante, es imposible no estremecerse. David se encontró flotando encima de su propio cuerpo. Podía ver a los médicos trabajando frenéticamente sobre su forma inerte. Contó detalles específicos de la reanimación que después confirmé con el equipo médico. Detalles que un niño de 7 años no tenía cómo saber. Describió el tipo exacto de desfibrilador utilizado. Repitió las palabras precisas que el médico responsable gritó cuando el primer intento falló. Vio a su padre en un rincón de la sala, con las manos cubriendo el rostro, sollozando. Todo eso mientras su corazón estaba parado, mientras oficialmente estaba muerto. Experiencias cercanas a la muerte, dirán los escépticos. Alucinaciones por falta de oxígeno. Y yo les diría, es correcto ser prudentes, yo también lo soy. Pero continúen escuchando, porque lo que viene a continuación no se explica por hipoxia ni por delirio. De repente, David ya no estaba en la sala del hospital. Se encontró en un lugar que describió con palabras que no cabrían en el vocabulario de un niño. Habló de dimensiones que se plegaban sobre sí mismas, de colores que no existen en nuestro espectro visible, de sonidos que no provenían de instrumentos, sino del propio tejido del espacio. El aire brillaba, dijo, como si estuviera hecho de pequeños diamantes vivos. Había música, pero no como la conocemos. Era como si cada átomo de aquel lugar cantara una sinfonía que resonaba directamente en el alma. Y la sensación de paz, de plenitud, de estar exactamente donde debía estar, era tan abrumadora que el niño lloró al contármelo. No de tristeza, sino porque nuestro lenguaje humano es insuficiente para algo tan magnífico. Fue entonces cuando lo vio, caminando en su dirección a través de una niebla dorada que parecía tener conciencia. Surgió una figura que David supo inmediatamente que era Jesús. Y necesito detenerme, porque la descripción del niño no coincide con las imágenes tradicionales. David dice que era más alto que cualquier persona que hubiera visto. Sus ojos, contó con un temor reverente que me hizo estremecer, eran como mirar al centro del universo. Lo veían todo, pensamientos, fallos, momentos vergonzosos, y aún así, emanaban un amor tan profundo que todo lo demás se volvía irrelevante. Jesús lo llamó por su nombre, y David juró que al oír su nombre en aquella voz, fue como escuchar la canción más bella jamás compuesta, como si su nombre hubiera sido creado para sonar exactamente así. La voz de Jesús, dice, no era solo sonido, era una experiencia que vibraba en cada célula del cuerpo. Las primeras palabras que escuchó fueron: David, te he traído aquí porque tienes un trabajo importante que hacer. Lo que voy a mostrarte necesita ser contado a todos, especialmente a los niños, porque sus corazones aún son puros para creer sin dudar. Los adultos se han olvidado de cómo ver con el corazón, pero tú puedes ayudarles a recordar. Jesús le extendió la mano. David describió esa mano con detalles que me dejaron helado. Dice que podía ver las marcas de los clavos, no como cicatrices feas, sino como marcas que brillaban,
como ventanas a otra dimensión de luz pura. Cuando tomó aquella mano, todo cambió. De repente, David podía ver lo que nunca había visto. Vio la tierra girando en el espacio, y sobre ella, como ríos de oro, corrientes de energía conectando a todas las personas entre sí y a algo más grande. Vio las oraciones de millones elevándose como hilos luminosos hacia los cielos. Vio ángeles incontables moviéndose entre nosotros, invisibles para la mayoría, pero absolutamente reales. Y entonces apareció un calendario. David contó que fue como si el propio tiempo se materializara ante él, en forma de un pergamino brillante que se desenrollaba, mostrando todos los días del año. Sin embargo, 5 días resplandecían con una intensidad cegadora, pulsando con una luz tan fuerte que parecían saltar del calendario. 20 de diciembre, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025. Esos 5 días, dijo Jesús, van a cambiarlo todo. Y entonces empezó a mostrarle lo que sucedería en cada uno de ellos. Lo que vi, dice David, con los ojos muy abiertos, nunca lo voy a olvidar. Jesús explicó que el mundo ha estado dormido por mucho tiempo. No hablo solo de los que no creen, aclaró David. Hablo especialmente de la iglesia, de los que se llaman seguidores de Cristo, pero han transformado la fe en un ritual vacío. Van a edificios los domingos, cantan, escuchan sermones, pero muchos han olvidado lo que significa realmente conocerlo, sentir su presencia, dejar que su amor transforme el corazón. Durante esos 5 días antes de Navidad, le dijo Jesús a David, voy a despertar a todos. Algunos despertarán, verán la luz y me seguirán. Otros despertarán y cerrarán los ojos con fuerza, con miedo a la luz. Esta es la gran separación. El trigo y la paja serán apartados para siempre. Entonces vieron las visiones, y es aquí donde, como un investigador comprometido con la verdad, me incliné con máxima atención. David describió escenas con tal nivel de detalle, coherencia y conocimiento de cosas que un niño de 7 años no debería saber, que es imposible atribuirlo todo a la imaginación. Comenzó el día 20 de diciembre. David vio a personas en toda América, y en verdad, en todo el mundo, deteniéndose de repente en medio de lo que estaban haciendo, en oficinas, escuelas, tiendas, casas. Millones, al mismo tiempo, sintieron algo que no sabían explicar, una llamada, no en palabras, sino directa al corazón, como si alguien encendiera una luz dentro de ellas, apagada durante años, tal vez durante toda la vida. Vio a hombres adultos y duros, que nunca habían llorado en público, cayendo de rodillas en medio de la calle y llorando como niños. No era tristeza, era el impacto de sentir el amor de Dios tocando su corazón por primera vez, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza palpable que los envolvía. David describió a una mujer en el supermercado, que de repente dejó caer su carrito y se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando, «Perdóname, perdóname, perdóname». Un ejecutivo, en una reunión importante, se levantó sin decir nada. Salió del edificio y se sentó en un banco del parque, abrumado por los recuerdos de todas las veces que había elegido el dinero en lugar de las personas, el éxito en lugar de la integridad. Pero no todos respondieron de la misma manera, y esto es crucial. David vio a otros que también sintieron la llamada, que experimentaron el toque en su corazón, pero decidieron ignorarlo. Vio en sus rostros que sentían algo, pero tenían miedo. Miedo de lo que significaría responder, miedo de tener que cambiar, miedo de perder el control de su propia vida. Entonces sacudían la cabeza, subían el volumen de la televisión, se ponían los auriculares, se hundían en el trabajo,
cualquier cosa para no escuchar la voz que los llamaba por dentro. Jesús le mostró a David que ese era el inicio de la separación, los que respondían a la llamada y los que la rechazaban. El día 21 de diciembre, David vio las iglesias, y lo que describió me heló la sangre, porque vio dos tipos muy distintos. En algunas sucedían cosas asombrosas. Los pastores lloraban en el altar, pidiendo perdón por haberse preocupado más por los números y el dinero que por ayudar a la gente a conocer a Jesús. Las congregaciones se abrazaban, oraban, y aquí hay algo que hace que este testimonio sea imposible de ignorar. David describió curaciones milagrosas durante los servicios. Una mujer en silla de ruedas se levantaba y caminaba. Un hombre ciego comenzaba a ver. Una niña muda empezaba a cantar alabanzas. El Espíritu Santo, dice David, estaba allí tan fuerte que casi se podía ver, como una nube dorada llenando todo el lugar. Pero en otras iglesias, y esto me entristeció profundamente, ocurría algo terrible. Los pastores desde el púlpito le decían a la gente que no se dejara llevar por las emociones, que no creyeran en señales y milagros, que todo aquello era falso, peligroso o incluso demoníaco. Se preocupaban más por parecer sofisticados y mantener el control que por permitir que Dios hiciera lo que quería hacer. Algunos llegaban a decir que expulsarían a quienes comenzaran a orar en voz alta, a llorar o a levantar las manos. El rostro de Jesús, contó David, parecía muy triste, y entonces dijo algo que me traspasó el alma. Estos son mis pastores que se han convertido en lobos. Deberían guiar a mis ovejas a pastos verdes, pero en lugar de eso, las están alejando de mí. He estudiado la historia de la iglesia, ¿y saben lo que he descubierto? Siempre que Dios ha querido hacer algo nuevo y poderoso, a menudo han sido los líderes religiosos establecidos los primeros en rechazarlo. Los fariseos rechazaron a Jesús. La iglesia institucional persiguió a los reformadores. Las tradiciones antiguas se resistieron a los avivamientos genuinos. Así que, cuando David describió a pastores rechazando lo que Dios estaba haciendo, me entristecí, pero no me sorprendí. La religión organizada teme perder el control más de lo que anhela experimentar la presencia viva de Dios. El día 22 de diciembre, todo se intensificó. David describió terremotos en lugares donde no deberían ocurrir, edificios temblando, el suelo agrietándose. Pero aquí viene lo extraordinario, aquello que distingue este testimonio de las predicciones apocalípticas genéricas. En las áreas donde las personas estaban reunidas en oración, no les sucedía nada. Era como si un escudo invisible las protegiera. El terremoto sacudía todo a su alrededor, pero ellas permanecían a salvo. Los reporteros no podían entenderlo. Hablaban de coincidencia, de buena suerte, pero quien tenía ojos espirituales veía que Dios protegía a su pueblo. David también vio ángeles volviéndose visibles, no para todos, pero sí para muchos, especialmente para los niños. Niños de todo el mundo apuntando al cielo o a las esquinas de sus habitaciones, diciendo: «Mira el ángel, qué hermoso». Algunos padres creían, otros pensaban que era su imaginación. Jesús le dijo a David que los niños perciben el reino espiritual con más facilidad, porque sus corazones son más puros y aún no han aprendido a dudar de todo. Esto tiene sentido. A lo largo de los años he escuchado innumerables relatos. Los niños suelen ser los primeros en ver que algo extraordinario está sucediendo. Las noticias se volvían locas intentando explicarlo. Luces en el cielo, que no eran aviones ni estrellas. Personas escuchando voces que les traían consuelo cuando estaban tristes o con miedo. Hospitales informando de pacientes curados de enfermedades consideradas incurables. El mundo entero vio que algo sobrenatural estaba ocurriendo y ya no se podía negar. Pero,
Y presten atención, eso enfureció a algunas personas. Líderes religiosos que ya no creían en milagros fueron a la televisión a decir que todo era falso, psicológico o demoníaco. Decían que el pueblo estaba siendo engañado, que la fe verdadera no necesita señales y maravillas. Denominaciones centenarias comenzaron a dividirse. La mitad creía que Dios realmente estaba actuando. La otra mitad decía que todo era una tontería. Jesús le dijo a David que esa separación era necesaria. Estoy llamando a mi pueblo para que salga de edificios sin vida y entre en una relación real conmigo. Será doloroso, pero hará que mi novia sea pura y esté lista para lo que viene. Y yo me pregunto, mientras escucho a David y veo la convicción en sus ojos, ¿cuántas de nuestras iglesias hoy están realmente vivas? ¿Cuántas son apenas clubes sociales con un barniz religioso? ¿Cuántas se preocupan más por las tradiciones que por el Dios vivo? El día 23 de diciembre, la actividad sobrenatural era tan evidente que hasta quien no creía necesitaba enfrentar la verdad. David vio a ateos que habían pasado la vida diciendo que Dios no existe caer de rodillas, porque vieron a Jesús en una visión, o sintieron su presencia tan fuerte que no pudieron negarlo. Miembros de pandillas que herían a personas llorando y soltando sus armas, porque el amor de Dios derritió sus corazones endurecidos. Políticos preocupados solo por el poder y el dinero, renunciando para buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Jesús le mostró a David que esta era la gran cosecha por la cual él había esperado. Se le veía feliz, lleno de júbilo, como un agricultor que ha esperado todo el año para, al fin, cosechar. Los campos están listos, le dijo a David. He preparado corazones durante mucho tiempo. Ahora es el momento de traerlos a casa, pero necesito ayudantes. Necesito gente que no tenga miedo de decir la verdad, que no diluya mi mensaje para que suene agradable, que no lo comprometa solo para que la gente se sienta cómoda. Y me pregunté, ¿estamos listos para ser esos ayudantes? ¿Estamos dispuestos a decir la verdad, incluso cuando no es popular, incluso cuando nos margina? Entonces llegó el 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Lo que David describió de este día es tan extraordinario que me cuesta verbalizarlo. Vio una inmensa explosión de luz partir de Jerusalén y cubrir todo el planeta en segundos. Cada persona en la tierra sintió este toque. Para los de corazón abierto a Dios, trajo una paz jamás sentida. De repente, entendían lo que nunca habían entendido. Se sentían conectados a Jesús de una manera real, personal y transformadora. Sabían, sin ninguna duda, que Dios es real, que los ama y que todo estará bien, pase lo que pase. Pero para los de corazón cerrado, endurecido por años de egoísmo, incredulidad y orgullo, la luz los aterrorizó y enfureció. En lugar de abrir el corazón, lo cerraron más. Se volvieron más rebeldes, más decididos a luchar contra Dios y contra quienes lo siguen. La separación se completó. Bastaba con mirar a alguien para saber si había recibido la luz o la había rechazado. Este es el comienzo de la cosecha del final, dijo Jesús, con una voz que hizo temblar toda la visión. Lo que ocurra en estos 5 días desencadenará eventos que llevarán a mi regreso. Diles a todos que preparen sus corazones. Volveré pronto, no de modo aterrador, sino glorioso para los que me han esperado. David contó que, entonces, Jesús le mostró lo que vendría después de Navidad. El mundo nunca más sería el mismo. Los que aceptaron el despertar comenzaron a formar comunidades que se cuidaban unos a otros, compartían lo que tenían y vivían según las reglas de Dios, no del mundo. Vivían milagros a diario, alimentos que se multiplicaban, enfermos que eran sanados por la oración, sabiduría concedida para problemas aparentemente insolubles. Tenían júbilo y paz,
incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Sus rostros brillaban, y hasta quienes los odiaban notaban algo diferente en ellos. Pero los que rechazaron el despertar se desesperaron más y se desmoronaron. El crimen empeoró donde se le dijo no a Dios. Los hospitales psiquiátricos se llenaron de personas que perdían la cordura por luchar con uñas y dientes para ignorar la verdad que sentían en su corazón. El mundo se dividió en dos grupos. Ya no había término medio. O estabas con Jesús o contra Él, o tenías luz, o vivías en tinieblas. David vio al gobierno intentando legislar contra lo que era sobrenatural. Lo llamaban extremismo peligroso y fanatismo religioso. Decían que quien cree en milagros es inestable y necesita ser monitoreado o incluso encarcelado. Las empresas de tecnología crearon programas para rastrear a quienes hablaban de experiencias espirituales en línea. Las redes sociales comenzaron a censurar publicaciones sobre el avivamiento, llamándolo desinformación. El sistema mundial intentaba luchar contra lo que Dios hacía, pero no podía detenerlo. Jesús le dijo a David que las cosas se pondrían más difíciles para los creyentes. Algunos perderían su trabajo por no comprometer su fe. Las familias se romperían porque unos creerían y otros no. Algunos enfrentarían persecución, prisión, violencia, pero Él prometió que todos los que permanecieran fieles recibirían la corona de la vida y formarían parte del mayor movimiento de Dios en la historia. La visión comenzó a desvanecerse. Jesús miró a David una última vez, con sus ojos llenos de amor y de fuego. Eres solo un niño, pero tienes un propósito poderoso. La fe de los niños es fuerte, porque es pura y simple. Diles a todos lo que viste. Diles que estos 5 días antes de Navidad lo cambiarán todo. Diles que no tengan miedo, sino que se preparen. Diles que los amo más de lo que puedan imaginar y que volveré por mi novia. Aquellos que tienen la luz dentro de sí no serán tocados por la oscuridad. Quien prepare su corazón ahora estará listo para lo que viene. Entonces puso su mano sobre la cabeza de David en señal de bendición, y de repente el niño sintió que era arrastrado de vuelta. El lugar glorioso comenzó a desaparecer. Caía a través de capas de luz, acercándose al cuerpo que yacía en la sala del hospital. El último sonido que escuchó fue el canto de miles de ángeles, alabando a Jesús, y supo que todo lo que le fue mostrado era verdad y realmente sucedería. David despertó en el hospital, con su padre sosteniendo su mano y llorando. Los médicos estaban asombrados. El corazón de David se había detenido por casi 4 minutos. Debería haber daño cerebral, pero estaba completamente bien. Mejor que bien, se sentía diferente, como si llevara algo importante dentro de sí, algo que debía ser compartido. Ahora, déjenme ser claro. Soy un investigador del potencial humano. He pasado mi vida separando lo que es sólido de lo que es dudoso, lo que es verificable de lo que es fantasía. Y cuando me siento con alguien que afirma haber vivido algo extraordinario, hago muchas preguntas. Busco incoherencias, señales de fabricación, motivaciones ocultas. Con David y su padre pasé horas, revisando la historia desde diferentes ángulos, y no encontré una sola inconsistencia. Pero encontré cosas que un niño de 7 años simplemente no debería saber. Cuando David describió la sala de reanimación, el equipo específico, las palabras exactas de los médicos, y cuando todo fue confirmado por los registros, supe que él realmente vio lo que dice haber visto. Y más, hay algo en los ojos de David ahora, algo que no había antes. Ya he visto eso en personas que han tenido encuentros genuinos con lo divino. Una luz interior, una certeza inquebrantable, una paz imposible de fingir. El padre contó que desde que David despertó, el niño ha cambiado. No de manera ostentosa, todavía juega y ríe,
pero hay una profundidad en él, una seriedad al hablar de lo que vio que hace que la gente se detenga y escuche. Y el niño está convencido, absolutamente convencido, de que lo que vio es real y va a suceder. Como investigador, debo preguntar, ¿existe una explicación alternativa? ¿Podría haber sido una alucinación inducida por el trauma, una fantasía elaborada, fruto de cosas oídas en la iglesia? He conversado con neurocientíficos sobre experiencias cercanas a la muerte, con psicólogos sobre la imaginación infantil. Sí, en condiciones extremas, el cerebro puede producir experiencias vívidas. Los niños tienen una imaginación poderosa, pero hay elementos en el testimonio de David que no se explican fácilmente por estas teorías. Primero, la coherencia teológica. David, un niño con mínima instrucción religiosa, describió conceptos que coinciden con profecías bíblicas específicas sobre los últimos tiempos. La separación entre el trigo y la paja, la gran cosecha, la división de las iglesias, la manifestación visible de lo sobrenatural. No son temas típicos de una clase infantil de escuela dominical. Son asuntos complejos de escatología, y aún así, David los describió con una claridad asombrosa. Segundo, los detalles verificables. Como mencioné, describió aspectos de la reanimación confirmados por el equipo, y también habló de cosas sobre el futuro próximo que podemos verificar. Dice que estos eventos ocurrirán entre el 20 y el 24 de diciembre de 2025. Específico, verificable. No es una predicción vaga sobre algún día. Es una fecha concreta, y esto me intriga enormemente, porque significa que no tenemos que esperar mucho para saber si David realmente vio algo genuino. Tercero, el impacto emocional y psicológico. He entrevistado a muchas personas que dicen haber tenido experiencias espirituales. Algunos buscan atención, otros están confundidos, otros traumatizados. David no encaja en eso, no busca los reflectores. Su familia ha sido cautelosa al compartirlo. Él no está confundido. Es claro y consistente, no está perturbado. Está transformado de una manera positiva y profunda. Por lo tanto, aunque no puedo probarlo con certeza científica absoluta, la evidencia circunstancial es extraordinariamente fuerte. Y si existe la más mínima posibilidad de que lo que él vio sea verdad, entonces cada persona que escucha esta historia tiene la responsabilidad de tomarla en serio. Porque si David tiene razón, si estos 5 días de diciembre serán el catalizador del evento más transformador de la historia humana, no podemos simplemente descartarlo y seguir con la vida como si nada. Hablemos de las implicaciones más amplias. Esto no es solo una historia interesante sobre una experiencia cercana a la muerte. Es potencialmente una alerta sobre algo que afectará a cada persona en el planeta. Y necesitamos entender lo que significa. Jesús le dijo a David que el mundo está durmiendo. ¿Qué es estar dormido espiritualmente? Es pasar por la vida sin conciencia de la realidad más profunda, detrás de la superficie. Es aceptar la narrativa materialista de que esto es todo lo que hay, que somos apenas cuerpos en un universo sin propósito más allá de lo que inventamos. Es para los religiosos reducir la fe a rituales y creencias que no transforman la vida. Durante décadas he visitado cientos de iglesias alrededor del mundo y lo he visto. Mucha gente buena, sincera, cree que sigue a Dios, pero en la práctica sigue una versión domesticada de la fe que no cuesta nada. Sin riesgo, sin sacrificio real, sin transformación radical. Frecuencia, costumbres y algunos códigos morales básicos. Esto no es fe viva, es religión muerta. Y Jesús, según David, está a punto de sacudir todo eso. Él forzará a todos a enfrentar la realidad de su existencia. Será imposible permanecer dormido.
Durante estos 5 días, la realidad espiritual será tan obvia e innegable que cada persona tendrá que decidir conscientemente. O abres el corazón a la verdad, o lo cierras deliberadamente. No habrá término medio. No podrás ignorarlo. Tendrás que elegir. Y esa elección determinará de qué lado de la gran separación estarás. ¿Por qué Dios haría eso? Algunos preguntarán. ¿No es coercitivo forzar a elegir? Entiendan algo sobre la libertad. Dios nos dio libre albedrío. Podemos creer o no, seguirlo o rechazarlo. Pero para que la elección sea de hecho libre, necesita ser informada. Durante siglos ha sido fácil decir, no sé si Dios es real. Nunca he pensado mucho en ello. Si lo que David vio es verdad, esa excusa va a desaparecer. Durante estos 5 días, todos sabrán que Dios es real. La evidencia será innegable y entonces la elección será genuinamente libre. No es coerción, es claridad. Es como alguien que ha vivido en una habitación oscura toda su vida y de repente encienden las luces. Puedes abrir los ojos y ver. Puedes cerrarlos con fuerza y negarte a ver. Pero ya no podrás decir que no sabías que había luz. Dios no fuerza a nadie a amarlo. Él simplemente revela su existencia de una manera imposible de negar. Lo que hagas con eso es tu decisión. David también habló de los niños. Jesús le dijo que son cruciales, porque sus corazones son más puros. No han sido corrompidos por años de cinismo y duda. Cuando ven lo sobrenatural, lo aceptan. Cuando sienten la presencia de Dios, no la analizan hasta la muerte. La reciben. A lo largo de mi vida he observado lo mismo. En fenómenos espirituales, los niños frecuentemente ven, creen y responden primero. Los adultos levantamos defensas, filtros, la necesidad de explicar racionalmente todo, y nos cegamos a las realidades que están ante nosotros. Creo que, en estos 5 días, los niños jugarán un papel singular. Serán los primeros en ver ángeles, los primeros en sentir la presencia de Dios moviéndose. Les dirán a sus padres, algo increíble está sucediendo, ¿no lo sientes? Y los padres tendrán que decidir si confían en la percepción espiritual pura de sus hijos o si la descartan como imaginación. Será una prueba, porque exige humildad reconocer que un niño puede ver verdades espirituales con más claridad que nosotros, con toda nuestra educación. Hablemos también de las iglesias. Lo que David vio sobre las iglesias en estos días me perturbó profundamente y debería perturbar a cualquier líder cristiano. La visión demostró claramente 2 categorías. Iglesias donde el Espíritu de Dios se mueve libremente, trayendo sanación, transformación y vida genuina. E iglesias donde líderes aferrados al control y a la tradición resisten activamente a lo que Dios hace. Lo aterrador es que ambos grupos se llamarán cristianos. Ambos citarán la Biblia. Ambos afirmarán seguir a Jesús, pero uno experimentará la realidad viva de su presencia. El otro tendrá apenas la cáscara vacía de los rituales. ¿Cómo saber en qué tipo estás? David dio pistas. Donde Dios realmente se mueve, habrá lágrimas genuinas de arrepentimiento. No teatralidad. Unidad auténtica, no conformidad forzada. Sanaciones físicas. Manifestaciones tangibles del poder de Dios que no se explican naturalmente. En los otros, el foco será el orden y el control. Líderes más preocupados por mantener la autoridad que por dejar que Dios actúe. Críticas a todo lo que parece emocional o sobrenatural. Advertencias constantes contra el engaño. No porque sea de hecho engañoso, sino porque están tan desconectados del Espíritu que ya no reconocen lo genuino. Y lo más trágico, expulsarán a personas que realmente están experimentando a Dios, llamándolas divisivas. Jesús llamó a tales líderes lobos disfrazados, lo cual es devastador, porque significa que alguien en una posición de autoridad espiritual
aleja a las personas de Dios mientras imagina que las protege. El apego a interpretaciones, tradiciones y poder propio hace que, cuando Dios actúa de un modo nuevo, fuera de sus cajas teológicas, se sientan desplazados y se conviertan en obstáculos, no en facilitadores. La historia lo registra. Los fariseos persiguieron a Jesús porque él no encajaba en sus expectativas. La institución persiguió a místicos y visionarios porque desafiaban el status quo. Y eso sucederá nuevamente en estos 5 días. Los terremotos del 22 de diciembre son particularmente fascinantes. No eran meros desastres, eran señales, manifestaciones físicas de la sacudida espiritual en curso. Lo significativo es que los que estaban reunidos en oración fueron preservados, no por ser mejores, sino porque posicionaron su corazón bajo la cobertura divina. Recuerda el Éxodo, las plagas sobre Egipto, pero las casas con la sangre del Cordero fueron perdonadas. Hay un principio aquí. La obediencia y el alineamiento con Dios traen protección real, no solo espiritual, sino también física. Los reporteros no lo entendían. Intentaban explicarlo por coincidencia, porque admitir una protección sobrenatural exigiría admitir que el universo no es solo una máquina material. Y la mayor parte de los medios modernos están comprometidos con una cosmovisión que rechaza las explicaciones espirituales, por más obvia que sea la evidencia. Pero en estos 5 días, la evidencia será tan abrumadora que hasta los más duros escépticos tendrán que enfrentar la posibilidad de algo más grande que la naturaleza. Los ángeles visibles son otro punto notable. Los encuentros angelicales aparecen a lo largo de la historia. Generalmente surgen en momentos de crisis o transición. Raramente se muestran a quienes los buscan activamente. Aparecen a quien está abierto y se deja ver más en la vida. Y como se dijo, los niños los ven con más frecuencia. Durante estos días, habrá un adelgazamiento del velo entre lo espiritual y lo físico. Las cosas que siempre estuvieron ahí, pero invisibles, se harán visibles. Esto creará una crisis para muchos, porque una vez que ves un ángel, una vez que experimentas lo sobrenatural de forma directa, no puedes continuar viviendo en una negación cómoda. Necesitas ajustar toda tu comprensión de la realidad, admitir que hay más de lo que los 5 sentidos captan. Para algunos, será liberador, una confirmación de que no estaban locos. Para otros, aterrador, enfrentar que han vivido con un entendimiento incompleto. El día 23, cuando David vio a ateos convirtiéndose, a pandillas arrepintiéndose, eso es lo que Jesús llamó la gran cosecha. Y aquí hay algo crucial. Una cosecha no es violenta ni coercitiva. Es el momento en que lo que ha crecido oculto, al fin, aparece y es recogido. Dios ha estado trabajando en los corazones durante años, décadas, toda una vida, plantando, regando, nutriendo. En muchos casos, este trabajo fue invisible. Las personas no sabían que estaban siendo preparadas. Y en estos 5 días, todo este trabajo oculto dará su fruto. De repente, las personas tendrán revelaciones. Se sentirán como si despertaran de un sueño. Mirarán hacia atrás y verán cómo Dios las guió todo el tiempo, incluso cuando lo rechazaban. Esta realización será tan poderosa que no podrán resistirse. Caerán de rodillas, llorarán, se arrepentirán y se entregarán a la verdad. Y esto es crítico, porque en estos días habrá mucha confusión. Voces contradictorias, falsos maestros intentando cooptar lo que ocurre, escépticos intentando desacreditarlo todo. Por eso necesitarán a quienes digan la verdad, no una verdad políticamente correcta, sino la verdad simple y directa sobre quién es Jesús, lo que está haciendo y lo que espera de nosotros. Esto exige coraje, porque decir la verdad
te convierte en un objetivo. Los sistemas religiosos amenazados intentarán silenciarte. Los gobiernos que quieren mantener el control te etiquetarán de peligroso. Pero es exactamente eso lo que necesitamos. Gente que ame la verdad más que su propia comodidad, seguridad y reputación. Cuando encuentres a estas personas, únete a ellas. Dios las usará para guiar a muchos a través de tiempos turbulentos. El día 24, la explosión de luz desde Jerusalén. Esto es profundamente simbólico. Jerusalén ha sido un centro espiritual durante milenios. Abraham, allí, casi sacrificó a Isaac. Allí se erigió el templo. Allí Jesús fue crucificado y resucitó. Las profecías dicen que será el epicentro de los últimos tiempos. Tiene sentido que la manifestación final, en estos días, venga de allí. No es solo luz física. Es una manifestación de la presencia de Dios tan intensa que envuelve el planeta en segundos. Y lo más significativo, todos la sienten. No solo los creyentes o los buscadores. Todos. Para algunos, es volver a casa después de una vida perdida. Paz, amor, entendimiento, certeza, todo lo que sus corazones buscaban sin saberlo. Para otros, es terror, porque necesitan enfrentar que Dios es real, que hay juicio, que las elecciones tienen consecuencias. Para corazones endurecidos en rebelión, eso es insoportable. La separación se completa. David dice que se podía ver en los rostros. Los que recibieron la luz literalmente brillaban. Había algo en ellos imposible de fingir. Paz en el caos, júbilo en la incertidumbre, amor donde todo alrededor era odio. Los que rechazaron la luz se volvieron más oscuros, iracundos, desesperados, obstinados en su rebelión a cualquier costo. Este es un punto de no retorno, al menos en cuanto a la facilidad. Jesús le dijo a David que, después de esos días, todavía será posible volverse a él, pero será mucho más difícil. Las líneas habrán sido trazadas, los lados elegidos. Cambiar exigirá una humildad y un arrepentimiento raros. Lo que viene después de Navidad. Esto no termina el día 24, es solo el comienzo. David vio dos sociedades emergiendo. Por un lado, comunidades de creyentes viviendo de un modo radicalmente diferente, compartiendo, cuidando, experimentando milagros diarios, viviendo según los principios del reino. Esto recuerda a la iglesia primitiva en Hechos. Tenían todo en común, repartían según la necesidad. Señales y maravillas sucedían, y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Es eso lo que David vio surgir después de los 5 días. Un retorno a un cristianismo de primer siglo, no institucional o cultural, sino vivo, peligroso, transformador. Y estas personas tendrán lo que el mundo no puede dar: júbilo en el sufrimiento, paz en la tempestad, poder para lo imposible, y eso atraerá a otros. Por otro lado, el mundo se oscurecerá, el crimen aumentará, la salud mental colapsará, los sistemas sociales se desmoronarán, no porque Dios castigue activamente, sino porque al rechazar la fuente de amor, paz y orden, lo que queda es odio, caos y desintegración. Es una consecuencia natural, arrancar la raíz y extrañarse de que el árbol se seque. Dios es la fuente de toda bondad, belleza y verdad. Rechazarlo es elegir las tinieblas, y las tinieblas tienen consecuencias. David vio a gobiernos intentando ilegalizar lo sobrenatural, etiquetando a los creyentes como extremistas. Esto ya comienza. Las plataformas censuran ciertos contenidos religiosos. Algunos gobiernos clasifican creencias como discurso de odio. Personas pierden empleos por sus convicciones. Y esto se intensificará porque el sistema mundial, controlado por fuerzas contrarias a Dios, se sentirá amenazado por este avivamiento. Intentará sofocarlo, contenerlo, destruirlo, pero no podrá. Cuando Dios realmente se mueve,
Ningún poder humano lo detiene. Pueden encarcelar a creyentes, otros se levantarán. Pueden cerrar templos, los creyentes se reunirán en casas. Pueden censurar. Las personas encontrarán medios para compartir. La historia lo prueba. Donde hay persecución genuina, la iglesia crece, porque la persecución separa lo nominal de lo real. Los verdaderos, que han experimentado a Dios, prefieren morir antes que negar lo que saben que es verdad. Jesús le prometió a David: los fieles recibirán la corona de la vida. Será difícil, algunos perderán empleos, otros familias, algunos serán encarcelados, otros hasta martirizados. Pero todos los que permanezcan firmes serán recompensados más allá de lo que se puede imaginar. Entonces, la gran pregunta: ¿qué hacer con esto? Si creemos que hay al menos una posibilidad de que sea verdad, ¿cómo vivir en las próximas semanas? David dio respuestas específicas. Primero, prepara tu corazón. No se trata de almacenar comida, aunque la prudencia no hace daño. Pero la preparación real es espiritual. Ajusta tus cuentas con Dios. Sé honesto sobre tu alma. Pregúntate: ¿realmente conozco a Dios o solo sé sobre Él? ¿He experimentado su presencia o solo cumplo con ritos? ¿Me he entregado a Él o todavía intento mantener el control? Segundo, examina tu vida. Hay cosas incorrectas que sabes que necesitas dejar, relaciones que restaurar, perdón que pedir y conceder, vicios, pecados secretos, concesiones que te separan de Dios. En estos 5 días, todo será expuesto a la luz. Revelará lo oculto, no para avergonzar, sino para dar la oportunidad de tratarlo antes de que sea tarde. No esperes. Comienza a poner la casa en orden ahora. Haz lo correcto, no por miedo al juicio, sino por amor a Dios y para estar disponible para lo que Él quiere hacer. Tercero, ora como nunca. Jesús le dijo a David que la oración será crucial, no apenas para pedir cosas, sino para alinearse con los propósitos de Dios, abrir el corazón para recibir lo que Él da, posicionarse para ser usado. En estos días, los que han cultivado una vida de oración discernirán lo que realmente sucede, guiarán a otros y tendrán autoridad espiritual para hablar la verdad en medio de la confusión. Cuarto, cuenta tu historia, no te calles. Si has experimentado a Dios, si sabes que Él es real, si has sido transformado por su amor, díselo a la gente con humildad y autenticidad. Las historias tienen poder. La gente puede discutir teología, pero no puede negar tu experiencia. Y cuando estén confundidos y asustados, tu testimonio podría ser exactamente lo que necesitan. Quinto, busca comunidad. No puedes atravesar esto solo. Conéctate con otros creyentes, no solo frecuentando un lugar, sino en relaciones genuinas, con cuidado, oración y rendición de cuentas. Las comunidades que David vio después de Navidad no surgieron de la nada. Se formaron porque las personas ya habían construido lazos. Si no tienes esto, comienza ahora. Encuentra gente que se tome la fe en serio, dispuesta a vivir de manera diferente, que valore la verdad por encima de la comodidad. Sexto, edúcate espiritualmente. Lee la Biblia, especialmente las profecías sobre los últimos tiempos. Lee los Evangelios y el Apocalipsis. Lee sobre avivamientos históricos para reconocer lo que es de Dios y lo que no lo es. En medio de tanta confusión y enseñanza contradictoria, la Biblia es el ancla y el estándar. Séptimo, mantén la flexibilidad. Uno de los grandes problemas de la religión institucional es la rigidez. Confunde tradiciones con verdad. Se aferra a formas y no se adapta cuando Dios hace algo nuevo. Si lo que David vio es verdad, Dios hará algo radicalmente nuevo y exigirá apertura para abandonar nociones previas, para seguir al Espíritu incluso cuando te lleve por caminos inesperados. Octavo, no tengas miedo.
Este fue probablemente el mensaje más fuerte de Jesús a David. No teman. Sí, los días serán intensos, habrá sacudidas. Algunos enfrentarán oposición y persecución, pero para los que están con Dios y tienen su luz, no hay nada que temer. Serás protegido, guiado, tendrás paz en la tempestad y júbilo en el caos porque Dios está contigo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 9. Vigila, pero no te obsesiones. Es fácil, al escuchar una profecía, fijarse en fechas y detalles y perder el punto principal. El punto no es saber exactamente qué y cuándo. Es estar espiritualmente preparado. Pase lo que pase. Sí, marca las fechas. Del 20 al 24 de diciembre de 2025. Mantente atento en esos días, pero no permitas que esto consuma cada minuto hasta entonces. Vive, trabaja, ama a tu familia. Haz todo con la conciencia de que algo significativo puede estar en el horizonte. 10. Sé un portador de luz. Jesús le dijo a David que las personas con luz serán reconocibles. Y eso ya debería ser verdad ahora. Como creyente, debería ser notablemente diferente. Paz donde hay ansiedad. Esperanza donde hay desesperación. Amor donde hay odio. No de forma artificial, sino como un fruto natural de Dios viviendo en ti. Cuando vean eso, desearán lo que tienes y los apuntarás hacia Jesús. Ahora, necesito hablar de los escépticos. Está bien ser escéptico, yo también siempre he sido prudente, pero les pido, no descarten esto solo porque desafía su cosmovisión. No lo ignoren porque viene de un niño de 7 años. Algunos de los mensajes más profundos de Dios a lo largo de la historia vinieron de fuentes improbables. Moisés era tartamudo. David, un pastor adolescente. María, una joven campesina. Los discípulos, pescadores y gente simple. Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte, lo simple para confundir al sabio. Por lo tanto, mantengan la mente abierta. Presten atención en diciembre. Si lo que David vio es verdad, lo que verán será innegable. Y si no ocurre nada extraordinario, entonces habrán pasado semanas fortaleciendo su relación con Dios. Y eso jamás es tiempo perdido. No hay nada que perder al tomarlo en serio y potencialmente todo por ganar. Porque si David tiene razón, estamos a punto de presenciar el evento más transformador de la historia humana. Cada uno de nosotros tendrá que decidir de qué lado de la separación quedará. A los creyentes tibios, esto es un llamado a despertar. Jesús dice en Apocalipsis 3:16 que vomitará a los tibios. No se puede estar a medias con Dios. O estás comprometido o no lo estás. Esos 5 días forzarán la cuestión y expondrán el corazón. No esperes. Decide ahora. Entrega tu vida completamente a Jesús. No retengas nada. No negocies. No juegues con la fe. Hazla real. Hazla genuina. Cuando la presión venga, y según David, vendrá, solo la fe auténtica permanecerá. A los que no creen o nunca han pensado mucho en Dios, este es su momento. Jesús los llama. Los ha llamado toda la vida, pero ahora hará este llamado tan fuerte, claro e innegable, que no podrán ignorarlo. Les suplico, cuando sientan este llamado en su corazón, en diciembre, no lo rechacen. No cierren el corazón. No dejen que el orgullo, el miedo o el deseo de control les impidan responder. Abran el corazón. Digan sí a Dios y descubran que todo lo que su alma ha buscado está disponible en una relación con Él. Algo personal. Cuando me senté a escuchar a David, algo en mí cambió. Llevo décadas escuchando relatos, cosas que muchos no creerían, pero nunca, en todos estos años, sentí lo que sentí al oírlo describir su encuentro con Jesús. Había una autenticidad, una pureza, una certeza que me tocaron profundamente y me hicieron preguntar, ¿estoy preparado?
¿Conozco a Dios como David lo conoció? ¿O lo he observado a distancia sin involucrarme? Son preguntas incómodas, pero correctas. Todos necesitamos hacerlas. Necesitamos mirarnos en el espejo y preguntar dónde estamos realmente con Dios. No dónde creemos que estamos, sino dónde estamos. Porque en estos 5 días no habrá lugar para fingir. La luz lo expondrá todo. Es mejor lidiar con ello ahora en privado que ser forzado cuando todo esté temblando alrededor. Hablemos también del papel de la iglesia, porque una de las cosas más tristes que David vio fue cuántas iglesias fallarán en el momento crucial, cuántos líderes se resistirán a lo que Dios hace. Esto es una alerta para quienes lideran, pastores, presbíteros, diáconos, maestros, todos rendirán cuentas. Serán responsables de cómo respondan en estos días. ¿Guiarán a las personas hacia Dios o las alejarán? Es una responsabilidad tremenda. Santiago 3:1 advierte que los maestros serán juzgados con más rigor, porque las personas les confían su bienestar espiritual. Si usas tal posición para alimentar tu ego, construir tu propio reino, mantener el control, rendirás cuentas. Jesús tuvo palabras duras para los líderes hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, porque usaban la religión para oprimir, no para liberar. En estos 5 días habrá una prueba decisiva. ¿Permitirás que Dios se mueva libremente, aunque eso te cueste el control? ¿Permitirás que el Espíritu Santo haga lo que quiera, aunque perturbe tu orden? ¿Permitirás milagros genuinos, aunque desafíen tu teología? ¿O te resistirás, criticando y apagando el espíritu por miedo a lo que pensarán, a perder tu posición, a admitir que estabas equivocado? Estas preguntas definirán si eres un pastor o un lobo. Y las congregaciones, ustedes también tienen un papel. Si sus líderes comienzan a resistir un movimiento genuino, no lo sigan ciegamente. No presuman que están en lo cierto porque lideran. Juzguen todo por las Escrituras y por el fruto. Jesús dice que reconocemos al árbol por su fruto. Si lo que sucede produce amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, es de Dios. Si produce división, orgullo, control y miedo, no lo es. Si tu iglesia está del lado equivocado, tal vez sea hora de buscar otra. Sé que suena radical, pero Jesús lo dejó claro. Nuestra lealtad última es a Él, no a una institución. Si tu iglesia se interpone entre tú y Dios, no es una iglesia, es un obstáculo, y necesitas alejarte. David vio a Dios llamando a su pueblo para fuera de estructuras muertas, hacia comunidades vivas, donde su espíritu pueda actuar. Y eso implicará decisiones difíciles. Dejar iglesias de años, desagradar a amigos, pero la alternativa es quedarse donde Dios no está y perder la oportunidad de participar en lo que Él hace. Hemos hablado del tiempo. David fue específico. Del 20 al 24 de diciembre de 2025, fechas concretas y próximas. Eso incomoda, porque en la historia ha habido predicciones que fallaron. Eso lleva a muchos a descartar todas las profecías. Puedo entenderlo, pero el hecho de que algunos se hayan equivocado no hace que todo sea falso. Significa que necesitamos discernir, y la mejor prueba es el tiempo. Si llega el 20 de diciembre de 2025 y no sucede nada extraordinario, entonces sabremos que David se equivocó, interpretó mal o que algo cambió. Pero si algo sucede, si los eventos comienzan a alinearse con lo que él describió, tenemos que tomarlo muy en serio. ¿Cómo lidiar con esta profecía? No con dogmatismo, no como si tuviéramos certeza absoluta de cada detalle. Conocemos en parte y profetizamos en parte. Hay espacio para la interpretación y los malentendidos. Por lo tanto, tratémoslo con humildad, compartámoslo con seriedad, sin arrogancia, y esperemos a ver. Al mismo tiempo,
No usemos esto como excusa para la inacción. No digas, puede ser que sí o no, entonces no haré nada. No. Si hay una oportunidad de que sea verdad, debemos prepararnos, poner nuestra vida en orden, profundizar nuestra relación con Dios. No por miedo, sino porque es el camino sabio. De todos modos, ocurra o no exactamente así, todos nosotros nos encontraremos con Dios. Todos rendiremos cuentas. Todos necesitamos estar preparados. En el peor de los casos, si no ocurre nada, habremos usado el tiempo para crecer espiritualmente. No habremos perdido nada. Pero si David está en lo cierto, los que se prepararon estarán listos, en paz. Cuando otros entren en pánico, con claridad. Cuando otros se confundan, siendo usados por Dios, mientras otros se alejan. Y eso vale cualquier esfuerzo o sacrificio en las próximas semanas. Participar en el mayor movimiento de Dios en la historia. Ser parte de la gran cosecha. Ver el reino manifestarse de forma tangible. Es lo que todo creyente genuino anhela. Y si está a punto de suceder, si estamos a semanas, necesitamos estar listos. Ahora, un punto que inquieta. La persecución que vio. David vio a gobiernos aprobando leyes contra actividades sobrenaturales. Personas etiquetadas como extremistas por sus creencias, censura, monitoreo, prisión. ¿Parece una exageración? Miren alrededor, ya vemos restricciones a la libertad religiosa. Las plataformas censuran ciertos contenidos. Personas pierden su trabajo por expresar convicciones. Esto va a empeorar. No porque los gobiernos se vuelvan malignos de repente, sino porque, desde el punto de vista secular, lo que ocurrirá parecerá desestabilizador y peligroso. Millones teniendo experiencias simultáneas, gente actuando contra las normas, cuestionando la autoridad del Estado, formando comunidades con otros principios. Para una mentalidad materialista, eso parecerá una psicosis colectiva o un movimiento peligroso que debe ser contenido. Pero espiritualmente será Dios moviéndose con poder y el reino de las tinieblas reaccionando con miedo y agresión. Los creyentes tendrán que decidir obedecer a Dios o a los hombres. Cuando te digan que no hables, ¿te callarás? Cuando prohíban reunirse, ¿obedecerás? Cuando te amenacen por tu fe, ¿retrocederás? La historia de la Iglesia está repleta de mártires que prefirieron la muerte a la negación. Jesús fue claro: quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por causa de él, la encontrará. En esos días, estas palabras serán probadas como pocos de nosotros hemos visto. Pero la promesa, los que sean fieles, recibirán la corona de la vida. Serán recompensados eternamente. Sus nombres serán conocidos en el cielo, y vistos desde la eternidad, los sufrimientos parecerán insignificantes ante la gloria por venir. Si enfrentas persecución, recuerda, Dios ve, Él cuenta cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de fidelidad, y lo recompensará. Hablemos también de las sanaciones físicas que David vio. Personas en sillas de ruedas andando, ciegos viendo, mudos hablando, milagros innegables durante los cultos. ¿Parece demasiado fantástico? Recuerden, eso era normal en la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús sanaba como parte de su ministerio. Dijo que haríamos obras mayores. En el primer siglo, lo hicieron. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no vemos este nivel hoy? Yo diría, perdimos la expectativa. Dejamos de creer que Dios quiere y puede hacer milagros ahora. Racionalizamos los milagros bíblicos como cosas del pasado. Desarrollamos teologías para explicar la ausencia de lo sobrenatural, y así profetizamos nuestra propia decepción. No vemos milagros porque no los esperamos. No oramos por sanación con fe genuina, porque, en el fondo, no creemos que Dios responderá. En estos 5 días, eso cambiará.
La presencia de Dios será tan tangible que los milagros fluirán naturalmente. Las personas orarán y los enfermos serán sanados. No porque hayamos aprendido a orar mejor, sino porque Dios se manifestará de una forma que no hemos visto en generaciones. Será una bendición para los que lo reciban con fe y den gloria a Dios, y una prueba para los que critiquen, duden y lo atribuyan a otras causas. Infelizmente, David vio a muchos líderes fallando en esta prueba. Necesito hablar nuevamente de los niños, porque Jesús le dio a David un mensaje específico para ellos. Dijo que sus corazones son puros para creer, sin dudar, y que ellos tendrán un papel especial. Eso anima, porque significa que los niños que lo tomen en serio y preparen su corazón experimentarán a Dios poderosamente. Verán ángeles, sentirán la presencia, serán usados para ministrar a adultos. Pero también desafía, porque da a los padres una responsabilidad enorme. Si tu hijo dice que vio un ángel en estos días, ¿le creerás? Si habla de la presencia de Dios de formas que tú no has vivido, ¿lo validarás o lo descartarás? Si demuestra un entendimiento espiritual más allá de su edad, ¿reconocerás que Dios lo está usando o presumirás que está inventando? Según David, estas situaciones serán comunes, y yo los exhorto, confíen en sus hijos, escúchenlos, tomen en serio sus experiencias, porque Dios siempre ha usado a niños, a Samuel, al niño David, a Jeremías, joven. La edad no es una barrera, es una vía de preferencia, porque los jóvenes son menos cínicos y más abiertos a lo imposible. Acercándome al final, enfatizo el mensaje central que Dios le dio a David. Preparen sus corazones, no con miedo, sino con expectativa, no con ansiedad, sino con esperanza. Algo extraordinario está a punto de suceder. El mundo cambiará de formas que no imaginamos, y cada uno de nosotros puede ser parte de ello. Pero esto requiere una elección: abrir el corazón, rendir la vida, dejar de jugar a la religión y buscar a Dios de verdad. Jesús le dijo a David que nos ama más de lo que podemos imaginar, que nos ha llamado toda la vida, que estos 5 días antes de Navidad de 2025 pueden ser la última y mejor oportunidad de responder. Después de la separación, aún será posible, pero mucho más difícil. Las líneas habrán sido trazadas, los lados elegidos. El periodo de gracia fácil habrá terminado. Entonces, ahora es el tiempo. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora. No esperes a diciembre. No esperes a ser forzado por los eventos. Hazlo ahora, en silencio, por libre elección. Dile sí a Dios. Pídele que entre, te perdone y te transforme. Y Él lo hará. Él ha esperado este momento por ti. Si eres creyente, pero estás tibio, reaviva el fuego. Vuelve al primer amor. Recuerda cómo empezó. Deja que vuelva a ser real, vibrante. No te contentes con un cristianismo mediocre cuando Dios ofrece lo extraordinario. Si eres un líder, examina tus motivos. ¿Sirves a Dios o construyes tu propio reino? ¿Guías a las personas hacia Él o las alejas? ¿Estás abierto a algo nuevo o estás tan aferrado a tus formas que te resistirás a lo que Él quiere hacer? Ahora es tiempo de honestidad, de arrepentimiento, si es necesario. Tiempo de realinearse con los propósitos de Dios. Quien quiera que seas, donde quiera que estés en tu viaje, este mensaje es para ti. David, un niño de 7 años, fue llevado al cielo y volvió con una promesa, una alerta. El tiempo se está agotando. La gran separación viene. Se necesita elegir un lado. Una promesa. Si eliges a Dios, abres tu corazón y andas en la luz, no tendrás nada que temer. Serás protegido, guiado, amado, como nunca imaginaste. Formarás parte del mayor movimiento de Dios en la historia. Son las palabras de un niño, pero creo que son las palabras de Dios
a través de un niño. Y si estuviera equivocado, si no fuera una visión genuina, aún así, no perderemos nada al prepararnos. Nos acercaremos más a Dios, profundizaremos nuestra fe, construiremos comunidades más fuertes, viviremos con más propósito. Pero si estuviera en lo cierto, si David realmente vio lo que viene, los que se preparen estarán listos para el momento más importante de sus vidas. El 20 de diciembre está a pocas semanas. Es el primer día cuando todo empieza a cambiar. Usa bien estas semanas. No las desperdicies en distracciones o negación. Enfócate en lo que importa. Restaura relaciones. Confiesa pecados. Busca a Dios de todo corazón. Edifica el cimiento para que, cuando la tempestad venga, y según David, vendrá, estés sobre la roca. El mundo, como lo conocimos, está a punto de terminar. Un nuevo mundo está por nacer, y tú tienes la oportunidad de participar en este nacimiento. Esta es la visión de David. Este es el mensaje de Jesús a través de un niño. Tómalo en serio. Compártelo. Prepárate. Y por encima de todo, abre tu corazón. Porque el mayor acontecimiento que jamás hayas experimentado puede estar a pocas semanas. Los que estén listos lo recibirán con júbilo. Los que no lo estén serán sacudidos hasta la médula. La elección es tuya. El tiempo es ahora. Y el futuro de tu alma puede depender de lo que hagas a continuación.